estoy reciclando. Bolivia es nuestro hogar. Grandes y chicos la tenemos que cuidar. Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar. Marca la línea o escríbenos al WhatsApp. Con la cascada todos vamos a reciclar. 680033901. Hay que marcar con la cascada. Reciclar con el WhatsApp. 680033901. Hay que marcar con la cascada. Reciclar todos marcando. Reciclemos con la cascada. Orgullosamente boliviana. Con la cascada voy a reciclar. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Reuniendo, reeducando, con la cascada estoy reciclando. Bolivia es nuestro hogar. Grandes y chicos la tenemos que cuidar. Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar. Marca la línea o escríbenos al WhatsApp. Con la cascada todos vamos a reciclar. 680033901. Hay que marcar con la cascada. Reciclar con el WhatsApp. 680033901. Hay que marcar con la cascada. Reciclar todos marcando. Reciclemos con la cascada. Orgullosamente boliviana. Con la cascada voy a reciclar. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia.
Queridos amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quiero empezar el programa recordando que el Colegio Médico Departamental de La Paz ha lanzado una convocatoria para cortometrajes y por la gran cantidad de personas que están preguntando al respecto es que vamos a aclarar algunos puntos y avisarles que la fecha límite se ha postergado hasta finales del mes que comienza pronto. Es para donde el autor principal tiene que ser un médico joven, un interno o un residente de especialidad médica, médicos con menos de 5 años de ejercicio de la profesión. El tema es Bolivia, Juventud y Medicina. Yo quisiera que podamos ver, control central, podamos pasar el spot. Celebrando las bodas de oro del Colegio Médico Departamental de La Paz, te invitamos a participar en el primer concurso de cortometraje Cuyiri 2022. Puedes participar si eres estudiante de medicina, interno, residente o médico con menos de 5 años de ejercicio. La temática de este año es Juventud, Bolivia y Medicina. Puedes mandar tu cortometraje de tipo documental o social. La duración debe ser de 20 minutos o menos. No limites tu imaginación. Puedes hacerlo como animación, stop motion o grabación. La inscripción es gratuita. Manda tu corto en CD o Flash Memory. Tienes hasta el 12 de octubre para mandar tu video. Tenemos muchas esperanzas de que ustedes vayan a realizar este cortometraje bajo la modalidad que ustedes quieran. La premiación, el primer premio es de 7.000 bolivianos y de acuerdo a la votación son otros 3.000 bolivianos. El tema de hoy es sobre trastornos mentales y un buen grupo de estos trastornos. Tenemos la presencia de la licenciada Cecilia Bandín, ella ya es amiga del programa, nos ha acompañado muchas veces y en la última oportunidad que la tuvimos había quedado este tema pendiente sobre los trastornos esquizofrénicos. Y habían quedado preguntas y las personas nos escribían y es por eso que la hemos vuelto a invitar para que hoy día podamos hablar al respecto. Nuevamente, bienvenida Cecilia y gracias por haber aceptado la invitación nuevamente. No, muchísimas gracias. Realmente para mí es muy grato poder estar aquí y poder acompañarlos y en la medida de lo posible siempre estaré presente, ¿no? Gracias. Empezaremos con el tema. ¿Por qué deberíamos tener un conocimiento suficiente sobre este tipo de trastornos mentales? Es importante tomar en cuenta que los trastornos en cuanto a salud mental se los pueden tratar, pero no se pueden eliminar, ¿no? Una estructura de personalidad de tipo psicótica, por ejemplo, se la puede estabilizar muy bien al punto de que pase prácticamente imperceptible en la sociedad y llegue a ser una persona sumamente funcional, con actividades, con trabajo, con un matrimonio, con hijos, pero no es que va a volver a un punto cero, ¿no? Entonces es importante poder tener el conocimiento en cuanto a la salud mental para poder direccionar esta salud mental en la infancia, considerando que en la infancia es la etapa donde se estructura, donde se arma la personalidad. Por lo tanto, es la etapa más importante. Esa infancia, esa primera infancia, ¿no? Desde los 0 hasta los prácticamente 5 añitos, es donde el ser humano va armando su personalidad, sus temores, sus miedos, va respetando el entorno al prójimo, va teniendo esa empatía, va buscando la forma de adecuarse al entorno sin perder esa individualidad, va buscando la forma de ser una persona funcional, de ser una persona que cumpla con las características que la sociedad solicita, pero siempre con esa línea de respeto de por medio, ¿no? No me dejo sobrepasar y no sobrepaso tampoco, ¿no? Entonces, si la infancia es la etapa más importante, se debe tener mucho cuidado en ese sentido, ya sea dentro del hogar, ya sea nosotros como sociedad, al momento de interactuar con un menor, para no encontrarnos ya años después, ¿no? Con una persona que se encuentra transitando una estructura en cuanto a su personalidad de tipo más compleja, ¿no? Como una esquizofrenia, por ejemplo. Como decíamos, tomando en cuenta que las estructuras de personalidad se las puede estabilizar, pueden ser funcionales,
en un gran porcentaje, pero no pueden volver a un punto cero de total pasividad, ¿no? En la formación nuestra que teníamos como médicos, yo recuerdo algún profesor que tenía, que no era el que nos dictaba la cátedra de psiquiatría, pero me decía, al principio los trastornos en la salud mental se clasificaban en psicosis y neurosis, y que tener una buena salud mental era estar entre ambas. Entonces nos parecía realmente muy importante clasificar cada una de estas, porque si nos desequilibramos podemos caer fácil en una o en la otra. Obviamente después de eso, inclusive con los docentes que teníamos en la especialidad, la clasificación era realmente un mundo, hay libros, hay DSMs y versiones 1, 2, 3, 4, 5 y etcétera. ¿Es tan difícil clasificar estos trastornos o se puede nomás manejar un poquito bajo esa primera clasificación que habíamos aprendido? Se lo puede manejar, sin duda, bueno, hay una evolución, ¿no?, al respecto, conceptos, teorías, autores, los DSM, los manuales diagnósticos y estadísticos de salud mental, actualmente el DSM-5, el CIE-11 en la actualidad, que nos dan ese manejo interesante, ¿no?, de lo que son los trastornos en salud mental, nos brindan un panorama de poder clasificar para poder abordar y tratar. Pero es interesante poder ver ese punto de origen para analizar todas esas otras características que también acompañan a estas clasificaciones. Tomemos en cuenta que la sociedad, bueno, ha avanzado, pero de forma muy peculiar. Finalizando 1800, ¿no?, Freud, que era médico psiquiatra, se empieza a interesar un poquito más por la salud mental y no necesariamente por esta salud que tenía un origen orgánico, ¿no? Entonces se empieza a cuestionar qué era lo que pasaba, por qué el ser humano sufría. Y los pacientes que le remitían a Freud en aquel entonces eran mujeres, ¿no? Muy aparte de este concepto de que las mujeres son complicadas y por lo tanto necesitan una atención psiquiátrica, no, Freud se cuestionaba por eso, pero las pacientes que acudían a la consulta eran mujeres, ¿no? Y en ese momento Freud usó el término de pacientes neuróticos, ¿no? Y usaba este concepto de neurosis para hacer referencia a que eran personas muy alteradas con los nervios, ¿no? Personas que estaban sumamente invadidas, ¿no?, por ciertos impulsos, por ese nerviosismo. Entonces, el término que planteó Freud era para referirse a esa característica que con el paso del tiempo él la evaluó y consideró que era una estructura de personalidad, ¿no? Una estructura de personalidad, llamémosla de tipo sana, ¿no? Una estructura de personalidad donde hay límites, hay orden, esto tanto para hombres, mujeres, ¿no? Se respetan las normas, se tiene temores, vergüenzas, penas, culpas, ¿no? Entonces la neurosis para Freud, con el paso de muchos años, se abocaba a eso, a una estructura de personalidad, un tipo de personalidad, entre comillas diríamos sano, ¿no? Lógicamente, con el paso del tiempo se dieron muchos otros estudios que se enfocaban en otras características de la personalidad, otras características donde esto que mencionábamos, las normas, los límites, la culpa, la pena, la empatía, no estaban presentes. Y dentro de esas características, Freud y posteriormente otros autores denominaron a las perversiones, las sociopatías, las psicopatías, y necesariamente se abrió otra puerta también, ¿no?, donde aparecen el tema de las psicosis, la esquizofrenia, la paranoia, ¿no? Entonces, son distintas características de estructuras de personalidad, son distintos ejes, distintos pilares, donde es importante ver qué es lo que el ser humano presenta en todo eso, ¿no? Qué es lo que pasa con la persona para que sea una estructura de personalidad de tipo neurótica, ¿no?, que vendríamos a decir sana, entre comillas, una estructura de personalidad de tipo psicótica, donde hay un quiebre con la realidad y se construye una nueva realidad delirante, o donde hay una realidad que se vive en paralelo, pero transgrediendo todas las normas y los límites, que son las perversiones, ¿no?, asesinos, etc. Entonces, esos estudios se dieron durante muchísimo tiempo. Colegas de Freud en aquel entonces, Charcot, Breuer, se habían cuestionado mucho al respecto, pero no se había dado mucho hincapié al tema hasta que la sociedad empezó a percibir que realmente había que hacer algo al respecto, ¿no? Había que hacer algo en esos inicios de 1900, donde se encontraban muchas transgresiones en los individuos con los que se convivía en la sociedad.
la sociedad tenía una evolución muy interesante. Nos encontramos por momentos minimizando estas realidades, asumiendo que eso no pasa, y nos encontramos por momentos como sociedades buscando la forma de ordenarnos al respecto. Durante mucho tiempo se manejaron, por ejemplo, las escalas métricas. Las escalas métricas, vale decir los test, ¿no? Donde se buscaba de una forma psicométrica ordenar a la persona y clasificarla para ver si es de acuerdo a ese porcentaje, ese puntaje que sale con un test, que la persona puede tener la estructura A, la estructura B, la estructura C, etc. Y a partir de eso tratarlo. Autores importantes, Binet, Esquirol, que también estaban abocados a la parte de psiquiatría, hicieron hincapié en eso, ¿no? En buscar la forma de ordenarnos un poco. Pero con el paso de los años, nuevamente se han dado muchas teorías, muchos conceptos, y hoy en día nos encontramos con una mezcla de todo. La realidad es que es importante, como usted mencionaba, conocer la situación, ver opciones, ver alternativas para poder interactuar con las personas que están presentes en la sociedad, poder encontrar ese punto de equilibrio para que no estemos sumergidos en la preocupación, en la angustia, sumergidos en tantas cosas, ¿no? Y que podamos lidiar con eso. Entonces es bueno diagnosticar y que las personas de su entorno sepan, o sea, el paciente obviamente también sepa, pero las personas de su entorno también se acomoden a esa situación. Es bueno poder tener un parámetro diagnóstico para ver si realmente hay una estructura psicótica o no. Y es bueno poder abordar el caso con el paciente, pero dependiendo también el caso, ¿no? Porque no todos los pacientes tienen esa claridad con alguna situación, con los conceptos, con lo que se le está diciendo, ¿no? Se le puede indicar al paciente, bueno, lo que usted está viviendo se lo conoce como esquizofrenia, corresponde a esto, tiene estas características, y no es que no se da cuenta, sino que está tan sumergido en otra realidad que no lo asimila de ese modo. Y es importante no forzar algunas cosas. Para que se entienda mejor, pongamos un ejemplo. Freud estudiaba este tema de la pérdida de realidad y tiene un texto que se lo conoce justamente así, ¿no? La pérdida de la realidad en la neurosis y la psicosis. Y hacía un análisis muy interesante. Él planteaba que la realidad genera dolor y el dolor es algo que el ser humano siempre buscará minimizarlo, negarlo. Poniendo un ejemplo cualquiera, si estoy en una relación de pareja y tengo una ruptura con esa pareja, una persona neurótica busca la forma de minimizar la realidad, de no aceptarla, pero con el paso del tiempo la incorpora en su vida, la acepta. Entonces, para no aceptar esa realidad voy a beber durante muchos días, el consumo de sustancias, voy a tapar ese dolor con otra pareja, voy a trabajar mucho más para no pensar, voy a hacer, no sé, mucho ejercicio para no pensar, y voy a buscar la forma de mentirme a mí mismo, a pensar que en realidad lo que debe querer es tiempo, porque la he visto confundida, confundido. El problema en realidad no es mi pareja, es mi suegra, es mi suegro. Entonces, creo que si insisto un poco más puedo volver, ¿no? Entonces, busco la forma de estar nuevamente con esa pareja y de una forma impulsiva. 3 de la mañana voy y le toco el timbre, sumergido en una bebida alcohólica. Entonces, es negar esa realidad, pero con el paso del tiempo acepto y digo, bueno, no va a funcionar. Pero la persona psicótica construye una realidad alterna, le duele aceptar esa realidad y no es una opción, construye automáticamente una realidad alterna que es el delirio. Entonces rompo con esa persona, con esa pareja, y me duele tanto que automáticamente construyo, ¿no?, un delirio al respecto. Y no es algo que lo haga con placer o voluntariamente, es con mucho dolor de por medio, porque no puedo entender qué pasa, entonces empiezo a asociar situaciones que van con extremos. Llego a pensar que en realidad ha terminado conmigo para protegerme, porque me dijo que me ama tanto que no puedo entender por qué de repente me deja de amar.
Lo que pasa es que sabe que yo estoy en peligro, si es una paranoia, por ejemplo, sabe que estoy en peligro y quiere protegerme, entonces me sigue amando y está con otra pareja, pero ese es un camuflaje que está usando, porque en realidad me ama a mí. No lo acepto y no lo voy a aceptar nunca. Estoy construyendo una realidad delirante, entonces me acerco, insisto, me deshago incluso de la otra pareja, busco la forma de que si no es para mí, no es para nadie, por ejemplo. Entonces puede ser una situación muy riesgosa, muy peligrosa, si no está estabilizada. Lo complejo en la psicosis es que esa estabilización es así, ¿no? Pero tiene sus altibajos, con cualquier detalle, que empiezan a generar picos elevados. Por ejemplo, cuando se empezó a estudiar de forma un poquito más amplia la psicosis, se planteaba el inicio precoz. Y en muchos textos, como el mismo DSM, habla de ese tema, del inicio precoz. Y el inicio precoz hace referencia a una etapa muy joven, como la preadolescencia o la adolescencia. ¿Por qué? Porque ese momento de la adolescencia es ese cambio brusco que al ser humano le toca transitar. El ser humano de una vida infantil, donde mamá, papá, tutor, en la medida de lo posible se hacían cargo de mí como niño o niña, estaban ahí para sostenerme, en las buenas y en las malas, así sea con halagos o con gritos o con golpes, pero sabía que estaban ahí. En una etapa posterior me encuentro más solo, más suelto, entonces no estoy tan seguro si están ahí para mí. Me dicen te amo, pero al mismo tiempo me dicen que soy lo peor que ha podido pasar porque he llegado alcoholizado, por ejemplo. O encuentro una pareja y la pareja me dice lo propio, como poníamos en el ejemplo, que me ama mucho, pero sin embargo no sé por qué me es infiel. O el docente me dice que está muy orgulloso de mí, lo expresa en el aula, pero sin embargo mis amigos se burlan. Entonces empiezan a suceder cambios intensos, aparte de los cambios propios de la adolescencia, ¿no? Físicos, a nivel social, la persona no encaja con facilidad. Y es mucho más sencillo que cualquier situación agobiante nos genere esa ruptura con la realidad. Siempre que estás presente, Cecilia, las personas nos escriben y tienen muchos cuestionamientos. Agradecerles sus preguntas y vamos a pasar a las mismas. A ver, nos preguntan, buenas tardes, quisiera saber si hay alguna relación causal entre cambios hormonales y esquizofrenia. ¿Qué le respondemos a nuestro amigo? Es una pregunta interesante porque, como decíamos, la ciencia ha evolucionado muchísimo y hay muchos abordajes para el tema de salud mental, de la esquizofrenia. Pero más allá de esa relación, de esos cambios que pueda tener el individuo, es importante tomar en cuenta que es una estructura de personalidad que está presente y que puede estar, por decirlo así, dormida mucho tiempo hasta que se produzca algún cambio significativo en la vida de la persona, hasta que algo digamos, genere esa angustia que no es posible de responderse a la persona misma. Las hormonas, por ejemplo. Puede ser ese cambio propio de la adolescencia, el inicio del ciclo menstrual, una primera relación sexual, pueden ser muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, es esa pequeña chispa que hace que esa personalidad que ha estado dormida y puede estar en algunas personas menos tiempo, en otras personas más, que se eleve, ¿no? Esa angustia y explote y se produzca lo que se conoce como el brote psicótico. Y el brote psicótico puede estar muy marcado por cambios, pero muy, muy drásticos y muy bruscos, donde la persona puede ser violenta, puede ser tosca, puede ser prácticamente una persona muy desconocida a la que se solía tener en casa, ¿no? Pero desde el principio de la charla que nos estás dando, has hablado de niñez, persona joven y demás. Normalmente nosotros asociamos estos trastornos, las neurosis y la psicosis, en adultos. Entonces, sí es importante que los identifiquemos, que sepamos que desde niños tenemos esa predisposición. Es importante que el ser humano sepa que hay cosas que pueden presentarse en todos, ¿no? Pero que en la infancia es la etapa clave, diríamos, donde se estructura, donde se arma, es como un edificio, ¿no? Es donde ya queda listo el ser humano para poder avanzar de forma sólida. Por lo tanto, si esa etapa de la infancia se transita como sea, no es que automáticamente la persona va a ser una persona psicótica, no, pero hay mayor posibilidad de que se dé una situación así, ¿no? Ok, pasamos a la siguiente consulta. Buenas tardes. ¿Son comunes los trastornos en los cuales el paciente no esté conforme con su cuerpo y pueda dañarse a sí mismo a tal punto de deformar partes de su cuerpo?
Sí, es una pregunta interesante, sí. Pero nuevamente la diferenciación diagnóstica es bien importante, porque en la neurosis, ¿no? La neurosis comprende distintas características de personalidad, la histeria, por ejemplo, ¿no? El trastorno histriónico, que bueno, muchas veces queda también asociado ahí, pero la histeria es esa inconformidad prácticamente con todo, ¿no? Donde busco, como persona histérica, como estructura histérica, que alguien más resuelva las cosas, ¿no? Y que alguien más me dé esa respuesta que yo no estoy segura si la sé o si la quiero. Por lo tanto, no voy a estar muy conforme con mi cuerpo. Puedo ser una persona sumamente delgada y no necesariamente a causa de un trastorno de la conducta alimenticia, no necesariamente con una dismorfia corporal, pero esa delgadez extrema necesito que alguien más la valide. Y viene otra persona y me dice, estás muy delgada. No, la verdad es que necesito liposucción, necesito una lipoescultura, necesito muchas cosas. Pero eso no hace que tenga un delirio al respecto, no es un pensamiento delirante, es esa inconformidad propia de la estructura histérica que está dentro de una personalidad de tipo sana, que es la neurosis. Por lo tanto, va a ser una demanda constante. Puedo tener 10 cirugías y ya estar en una situación de riesgo y no sentirme a gusto, y siento que está mal, que no funciona. Y puedo buscar una relación tóxica incluso para que pueda justificar esa situación con la relación tóxica, porque no me hago cargo de muchas cosas, ¿no? En cambio, en una estructura psicótica, en la esquizofrenia, hay una ruptura con la realidad que abarca todo, incluso el propio cuerpo, donde empiezo a sentir por momentos que el cuerpo no es mío, que como no es mi cuerpo, está siendo invadido, alienado, como decían algunos autores, por alguien más, y no sé identificar por quién más, entonces no me pertenece y me siento extraño, y como me siento extraño puedo mutilarlo con facilidad porque siento que hay algo raro en mí. En el caso de la esquizofrenia aparece, de la psicosis en general, en cuanto a ese momento inicial de angustia con respecto a los delirios, lo que se conoce como fenómenos de franja. Puedo tener una vida, diríamos, estable, ¿no? Funcional, y aparece alguna situación compleja, ¿no? Alguna referencia al cuerpo, aparece algo, ¿no? Que me genera angustia, y empiezo con los fenómenos de franja, empiezo a sentirme extraño, raro, la mirada, las percepciones empiezan a tener una característica distinta, y eso muchas veces la persona lo comunica al entorno, plantea, ¿no? Y dice, siento que me miran, que me observan, no me gusta salir a la calle porque veo que las personas me miran, porque siento que las personas deben estar pensando algo de mí, etcétera. Pero cuando esa situación se va agudizando un poquito más, ya se producen los fenómenos elementales. Ya no es simplemente una mirada, ya no es simplemente un susurro que escucho, sino ya es una voz puntual, específica, que ya me da una instrucción, una amenaza. Entonces es importante ver qué es lo que está pasando. Freud decía que el delirio era la búsqueda de la estabilización en la persona, y lo es, ¿no? Porque la persona está tan agobiada que intenta entender qué es lo que me está pasando y no hay respuestas claras, ¿no? Que aparezcan. Entonces, volviendo a la pregunta, es importante diferenciar si se trata de una estructura psicótica o si se trata de una estructura neurótica. La estructura psicótica, al no tener ese sentido de pertenencia con el cuerpo, puede cruzar muchos límites con mucha más facilidad. La estructura neurótica cruzará, sí, algunos límites, pero con culpa, con enojo, con vergüenza, con pena, ¿no? Entonces es distinto. Súper. A ver, pasaremos a la siguiente consulta. Buenas tardes, doctores. Mi nombre es Milenka y mi pregunta es si el inicio de irritabilidad, ansiedad y depresión de manera continua, ¿a qué tipo de trastorno mental pensaría? Muchas gracias. La irritabilidad, la ansiedad, los estadios depresivos, lastimosamente son muy amplios y pueden estar presentes en muchos trastornos. Y digo lastimosamente porque eso genera angustia, ¿no? Muchas veces el deseo es encontrar algo más puntual, ¿no? Donde uno pueda decir, es esto. Pero son elementos que se hacen presentes en muchos temas. ¿Puede estar suelto? Sí. Puede estar sin que esté encasillado en ninguno de estos. Sí, sí. Hay personas que tienden a ser mucho más irritables y no necesariamente presentan un trastorno
propio de la esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Personas que pueden ser muy irritables y no significa que sean personas perversas. Es algo muy, muy relativo. La depresión lo propio, ¿no? Esa pérdida de interés, de motivación, es todo un proceso hasta que se pueda dar, ¿no? La depresión como un cuadro, ¿no? Intenso que debe de ser tratado. Entonces, es importante tener esa cautela y ver que si padezco de insomnio, de ansiedad, si de repente estoy muy irritable, puede ser por muchas cosas. Puede ser, como veíamos en alguna ocasión, desde una situación de abuso que se ha vivido, puede ser de un acoso no sé, escolar, puede ser de una ruptura amorosa y por lo tanto un duelo a nivel afectivo, puede ser producto de cambios hormonales también, puede ser producto de un trastorno mental que está iniciando y está ingresando a un curso específico. O sea, realmente es un tema tan amplio que es importante verlo con mucha cautela. Lo complejo en nuestra sociedad es que avanza de forma tan acelerada todo, que muchas veces se busca encasillar todo, ¿no? Sí. Y eso sucede en instituciones, en colegios, ¿no? Donde debe tener TDAH, ¿no? Mejor hay que cambiarlo de colegio, o que no asista a clases, o que le den una medicación para que asista al colegio. Entonces, nos encontramos ya con esa necesidad como sociedad de encasillar las cosas, de darle un nombre. Pero al darle un nombre diagnóstico en salud mental, se está rotulando a la persona de una forma muy anticipada sin tener la certeza plena. Y tener un rótulo, no sé, de diabetes y un rótulo de esquizofrenia, bueno, es muy distinto, ¿no? Y es muy complejo para la sociedad asimilar eso. Porque inclusive dentro de las secuelas que estamos viendo del COVID, hay personas que han quedado con depresión, hay pacientes que vienen que les dicen una cosita y tienen llanto fácil y demás, y realmente puede ser. Antes de que pasar a la siguiente consulta, dentro de la preparación en nuestras profesiones, aprendemos mucho de películas, y nos pasa para epidemia, nos pasa para otorrino y demás, porque ejemplificamos más allá de solamente ver pacientes. En este tema que estamos viendo de las paranoias, ¿hay películas, ustedes avanzan, ustedes enseñan? Sí. Hay mucho material bibliográfico, casos, ¿no? Que se los puede sopesar y se los puede ver con otro tipo de recursos, como las películas. Claro, hay películas de Hollywood, ¿no? Donde tienen ya muchos elementos extremos, ¿no? Que no necesariamente corresponden de una forma totalmente certera a los casos de salud mental, pero hay material muy lindo. Estos detalles que menciono del inicio de Freud, cuando él escribe este texto, 3 ensayos para una teoría sexual, donde abarca el tema del complejo de Edipo, lo que es la personalidad desde ese punto de origen, está en una película que se llama Freud Pasión Secreta, ¿no? Que se la puede descargar para quienes gusten de repente encontrarse con esta alternativa. Claro, es una película muy antigua, en blanco y negro, pero es muy interesante. Y hay muchas otras películas actuales, ¿no? Que se pueden ver en cines, en tele, en distintos medios de comunicación, que muestran justamente esto. Hace tiempo atrás me consultaban sobre esta película El Guasón, por ejemplo, ¿no? Donde marcaba una presencia muy interesante en la sociedad, donde bueno, se encontraba este superhéroe, ¿no? Batman, y lo propio con el tema de la histeria, ¿no? De personas que no llegaban a decidirse nunca y cuestionaban y analizaban, pero hay mucho material interesante. Y es importante poder ir rescatándolo, pero en lo posible junto con la teoría, ¿no? Para no caer en ese concepto más de cine, ¿no? Para de Hollywood. Ir guiándolo. Pasamos a la siguiente consulta y gracias amigos por escribirnos. Buenas tardes, felicito por tan buen programa. Quisiera saber si la esquizofrenia es una enfermedad debe ser discapacitante y cómo hacer para obtener un carnet de esta discapacidad, ya que mi hijo de 40 años le diagnosticaron hace 2. Está controlado con medicación, pero no puede trabajar debido a que sigue con sus miedos, etapas de olvido y dolencias de todo y nada. Sí, la esquizofrenia se encuentra dentro de lo que corresponde a la necesidad de una atención inmediata, ¿no? O sea, si bien la persona puede ser muy funcional, pero como decíamos es algo muy relativo, esa estabilidad se arma y se desarma en momentos muy inesperados, ¿no? Entonces para las personas que conviven con un familiar que se encuentra cursando una situación así, llega a ser muy agobiante, porque es esa angustia de qué va a pasar cuando yo no esté, cómo voy a hacer para poder dejar un futuro medianamente estructurado y armado. Entonces, el poder optar por
el carnet y demás, puede ser una opción interesante, muy, muy válida. Y ahí es importante que pueda tener una guía del médico tratante, ¿no? Del médico psiquiatra, para que se puedan adjuntar, si así se lo requiere, todos los elementos necesarios para que puedan sustentar ese diagnóstico, ¿no? El diagnóstico, si bien se lo puede plantear desde el punto de vista psicológico, pero cuando se trata de una situación que ya va limitando la vida de la persona, se requiere una medicación y los psicólogos no medicamos. Entonces, en ese caso, se necesita hacer un tratamiento de forma conjunta, ¿no? Con el médico psiquiatra para que pueda hacer el seguimiento a la medicación que le estaría recetando. ¿Es criterio de internación solo el diagnóstico? ¿Cuándo se interna? La internación es algo que es prudente considerar cuando la persona se encuentra en riesgo. Cuando la persona se encuentra en riesgo consigo mismo, atentando, por ejemplo, con su vida, o poniendo en riesgo a algún tercero, ¿no? Pero la internación necesariamente tiene que ser voluntaria, salvo en estos momentos extremos, ¿no? Donde la persona se ha encontrado, no sé, deambulando por la calle y poniendo en riesgo su vida porque los autos estaban a punto de chocar. Y lastimosamente hay casos así que se ven con frecuencia en nuestra sociedad, a nivel mundial de hecho. Entonces es importante en esa situación, cuando hay un riesgo inminente, considerar la opción de internación. En nuestro medio hay centros de salud mental que brindan esa opción, pero considero personalmente que son escasos, porque la salud mental es algo que, si bien está de forma constante siendo analizada, evaluada por todos, ¿no? En el día a día, es algo que a veces no se ve con mucha claridad, no se le da la importancia, no se hace ese hincapié. Entonces los centros de salud mental, en cuanto a internación, en cuanto a consultas externas, en cuanto a tratamientos ambulatorios, a veces están un tanto saturados y muchas veces la persona vuelve a ese proceso de minimizar la realidad y dice: tal vez en casa está mejor, tal vez no es tan grave. Ayer ha tenido un día bastante bueno, tal vez nuevamente si le brindamos el apoyo puede estar mejor. Entonces es ese vaivén donde las cosas pueden avanzar pero al mismo tiempo retroceden, ¿no? Hay mucho paciente, está aumentando la incidencia de los trastornos, hay poco profesional. ¿Qué es lo que pasa para que no haya esa suficiente cantidad de recursos para ayudar? Un poco de todo, ¿no? Un poco de todo. Un poco de todo. Si bien en centros de salud, el área de salud mental tiene personal, pero no alcanza a cubrir las demandas en salud. Es un servicio que no está a la par, ¿no? con otras áreas, ¿no? Y volvemos a lo que decíamos, la sociedad muchas veces tiende a minimizar y asumir que total es estrés, no es tan grave, cuando en realidad sí puede ser un detonante complejo, incluso para una conducta suicida, para un acto violento, para muchas cosas. Entonces, los recursos que se invierten en salud mental no son tan amplios. Es muy común ver feminicidios, es muy común ver en medios de comunicación infanticidios, suicidios, cosas que se podrían tratar de muchas formas y que no sabemos si en esa situación el trasfondo es una estructura de tipo neurótica o esquizofrénica. También es algo que la pandemia ha despertado un poquito. La salud mental ha estado presente siempre, ¿no? De una forma diversa en nuestro medio, pero la pandemia ha generado que se pueda ver con mayor claridad en esa convivencia con el familiar, en ese momento de tanta ansiedad, como decíamos, para que la esquizofrenia brote, para que la paranoia brote, se necesita un choque con la realidad intenso. La cuarentena ha sido muy complejo en algunos casos, en algunas familias, y ha generado justamente eso, ¿no? De no poder estabilizarse nuevamente y dar una vida funcional, ¿no? a su entorno, a sí mismo. Entonces, es un poco de todo. ¿Es fácil identificar una persona que bajo estos parámetros, estos criterios, pueda hacer daño a su pareja, a su familia? No necesariamente. En psicología se requieren entrevistas preliminares, que es el nombre que se ha usado en el área de psicología desde hace muchos años. Las entrevistas preliminares buscan identificar la estructura de la persona, neurótica, psicótica, perversa, y con esas entrevistas preliminares ya se puede identificar si hay algún móvil, que pueda ser un móvil que está encausado o no.
En la esquizofrenia y en la paranoia aparece la certeza, por ejemplo. No tengo duda de que esa voz que escucho está ahí. No tengo duda, más bien me da momentos de incomodidad contarlo porque sé que no me creen. Pero yo tengo total certeza que eso está ahí sucediendo, existe. Entonces, es una diferencia con la neurosis. En la neurosis aparece la duda. En la perversión, como decíamos, sociopatías, psicopatías, ¿no? Asesinos, etc., la persona más bien busca manipular esa situación para que la persona que escucha, el profesional en salud, pueda dudar, ¿no? Que no necesariamente hay una certeza, más bien parecería lo contrario, ¿no? Entonces, las entrevistas preliminares son necesarias para poder ver realmente qué está pasando. Pero en el tema de salud, en cuanto a instituciones que trabajan en salud mental, a veces se hace muy complejo porque son pocos minutos, ¿no? Que se tienen de una forma muy espaciada, ¿no? De una sesión a otra, para poder ver realmente qué es lo que está transitando por la mente de esa persona. Ok, pasamos a la siguiente consulta, siempre agradeciéndoles a ustedes. Buenas tardes, Nicole Pérez. Tengo una pregunta. ¿Cómo puedo hablar con un amigo que sufrió su primer episodio psicótico? ¿O es mejor no molestarle con este tipo de preguntas? Fue diagnóstico de esquizofrenia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace? Sí, como decíamos, es importante tomar en cuenta que en la misma sociedad se encuentran casos y eso no significa que, bueno, ya no es mi amigo, no, ya no es... Es no peligroso. Sí, o que es peligroso y que no le voy a hablar nunca más, o que es contagioso, como alguna ocasión escuché. No, sigue siendo una persona con la que he tenido un lazo, pero es importante analizar algunos elementos para no complicarle la vida a esa persona, no generándole momentos estresantes y tampoco a mí, por ende, ¿no? Como una persona con la que se interactúa. Cuando la persona ha sufrido un episodio psicótico, es importante buscar la forma de que no se puedan interpretar las cosas. Por ejemplo, muchos autores, Lacan decía que hay que hacer un acompañamiento, no hay que cuestionar, no, hay más bien que dejarse enseñar por la persona psicótica. Pero si yo voy a indagar como si fuese una persona neurótica que está frente a mí y le pregunto ¿cómo ha sido? ¿Qué recuerdas? ¿Y qué has sentido? ¿Y por qué eres así? ¿Y por qué eres así? ¿Y tú qué piensas? ¿Pero qué se te ocurre con eso? Lastimosamente estoy generando que otra vez se choque con una realidad que no va a poder responder, no va a poder dar esa respuesta clara de entender y asociar ideas, no porque tenga un limitante a nivel cognitivo, sino porque su estructura va por otra dirección. Entonces, el acompañamiento es importante, ¿no? Más bien, yo nunca he tenido un brote psicótico, me parece interesante. ¿Te gustaría contarme? ¿No? ¿Qué es lo que más recuerdas? Dejarme enseñar, ¿no? En todo caso, guiarlo me parece algo interesante. ¿Por qué no lo escribimos? ¿Por qué no se podría publicar? Si le interesa, no sé, el cine, la música, que las personas conozcan. Por cierto, hay una película que se llama El violinista, justamente de una persona psicótica, que busca a través de la música, ¿no? Generar un poco ese lazo. En la psicosis es importante que se construya el lazo social. El lazo social es algo que está presente en la neurosis, los amigos, pero en la psicosis es más difícil y se rompe con facilidad, ¿no? Porque el psicótico, espera que la otra persona esté encausada con su delirio, pero si eso no sucede, el lazo se rompe, ¿no? Cuando la otra persona dice, es raro, no hay que hablarle, ¿no? Entonces, es importante que ese lazo se construya para que pueda ser funcional. Lo que, claro, no significa pena, no significa pobrecito, no, es un ser humano como cualquier otro, con los mismos derechos que cualquier otro, pero que los procesa sus deseos de una forma distinta, ¿no? Pasamos a la siguiente consulta. Buenas tardes. Cuando una persona pasa por un momento muy difícil o traumático y cambia su personalidad, se utiliza mucho la palabra se fragmentó. ¿Es correcto el término? ¿A qué se refiere? Esquizo inclusive significa fragmentado, esquizofréniamente fragmentada. Sí, exactamente, ¿no? La fragmentación es algo que se produce en la psicosis, en la esquizofrenia. Pero la fragmentación, como decíamos en un inicio, se puede presentar también en la neurosis, pero no de esa forma intensa. El mismo ejemplo que poníamos, estoy en un duelo amoroso o en un duelo por un familiar que falleció
y siento que me desarmo, que literalmente no sé cómo enfrentar esa situación. Sufro, pero me vuelvo a armar y puedo volver a funcionar. Y me fortalezco y busco la forma de liderizar ese momento y decir, bueno, hay que hacer el trámite, necesito el acta de defunción, yo te ayudo, mamá, tía, yo voy a estar a cargo, tú esto. Entonces, eso se produce en la neurosis. Pero en la esquizofrenia, en la psicosis, la persona se fragmenta y no puede rearmarse otra vez. Entonces, se vive a sí mismo fragmentado, pero sin esa angustia. Esta película, El Cisne Negro, por ejemplo, ¿no? Donde esa paranoia de autopunición, busco eliminar a aquella persona que está fragmentada, que soy yo mismo, pero que en mi delirio no lo percibo como yo mismo. O sea, hay muchas personas que dicen, es alguien más que viene y me acompaña. Se parece mucho a mí, pero es alguien más, ¿no? Entonces no percibo con claridad que soy la misma persona, me vivo fragmentado. Y puedo tener a mi personalidad buena, a la mala, a la mentirosa, a la complicada, a la pasiva, a todas mis personalidades, ¿no? Entonces, la fragmentación se produce en ese momento tan complejo. Pero es importante tomar en cuenta que el tratamiento puede encauzar a que la persona pueda reordenarse y de algún modo hacer más llevadero eso, no como en la neurosis. No es que vuelvo al punto cero y digo, bueno, fue una etapa dura de mi vida y ya está. Sigo en esa etapa dura transitándola, pero de una forma más llevadera. Mi personalidad no es mala, no está presente y me he quedado con la buena. Y la buena tiene buenas ideas, me acompaña, nos hacemos compañía, pero de algún modo es esa estabilidad, ¿no?, que se va a buscar. ¿Esa estabilidad lleva algún tiempo, varía mucho? Una persona que sí quiere, te busca y dice, ¿cuánto tiempo voy a estar con tratamiento? Sí, esa suele ser la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tardar en estabilizarse? Y la respuesta es siempre la misma, ¿no? Que depende de la persona y depende de la evolución, ¿no? Porque cada persona es distinta. Hay estructuras psicóticas que pueden tener una estabilidad en un tiempo muy corto y que pueden tener una red de apoyo muy favorable. Y hay otras estructuras que no, que vuelven a ese punto de desequilibrio una y otra vez. Pero también hay que tomar en cuenta que el entorno influye mucho. La pandemia, si hubiese alguna nueva situación a nivel mundial con la salud, lo que claro tampoco significa, hay que minimizar la interacción de la persona con su entorno y hay que aislarlo para que nada lo perturbe, no, porque esa tampoco es vida. Es importante que tenga una vida llena de derechos y funcional, pero en la medida de lo posible adecuando, ¿no?, a los estímulos. Pasamos a otra siguiente pregunta, por favor. Tratamos de leerlas todas. Buenas tardes, una consulta. Tengo un amigo que perdió a su mamá y de ahí se volvió huraño y siempre está de mal humor. A veces le sorprendí hablando solo. No sé si será peligroso o es otra forma de depresión. Y nos agradece. Sí, habría que ver, ¿no?, con detenimiento, porque la depresión es muy versátil, ¿no?, y tiene muchas formas de presentarse. Esa depresión hace que se puedan evaluar situaciones de forma tan bruscas, tan intensas, donde se pueden confundir muchos temas, donde realmente el entorno puede angustiarse considerando que tal vez es algo más. Pero es importante, si es un estadio depresivo, tratarlo para poder posteriormente ver si hay algo adicional, ¿no?, que también acompaña a la persona. Y ese algo adicional puede ser una neurosis, puede ser una psicosis, pueden ser tantas cosas, ¿no? ¿El hablar solo? El hablar solo no es sinónimo de locura. ¿De nada? No, el hablar solo es algo que está presente en la neurosis, pero también en la psicosis, con la diferencia de que en la neurosis uno puede decir, ¿qué tengo que hacer hoy? Hoy tengo que hacer, tengo que ir, no sé, al banco, tengo que hacer trámites, esa fila de los trámites, y bueno, después tengo que preparar, no sé, la comida y ¿por qué no? Mejor si no preparo eso, mejor charlo conmigo. Pero soy consciente de que yo soy la que tomo las decisiones, ¿no? En cambio, en la psicosis hablo, pero no soy consciente que soy yo. Entonces siento que tengo que hacer lo que me dicen esas voces. Puedo estar hablando conmigo mismo a oídos de terceros, pero para mí estoy hablando con alguien más. Y si ese alguien más me dice, no eres una buena persona y tienes que suicidarte, porque el tema de la autoestima se ve muy deteriorado también en muchos casos,
esa voz llego a considerar que tiene tal vez la razón y debo hacerlo, ¿no? Cecilia, siempre es lindo charlar contigo y estos últimos programas hemos hablado sobre temas que yo los consideraba delicados y hasta me preocupaba tener la entrevista contigo, pero lo has hecho siempre de forma natural, de forma lógica y yo espero que las personas que nos acompañan, al igual que yo, hayan sentido tu amplio conocimiento y esa forma tan bonita de esquematizar este conocimiento de patología en salud mental. Yo sé que tú también te dedicas a enseñar, a formar recursos humanos y tienes una invitación y estás aquí abierta para poder hacerla. Sí, muchísimas gracias. Para mí siempre es un placer acompañarlos y bueno, la psicología es realmente apasionante, considero, ¿no? Para todos y bueno, yo la disfruto muchísimo. Y en la actualidad, como usted menciona, sí se está brindando el diplomado de intervención en psicología clínica en psicogeriatría, es la primera versión que se está trabajando con el apoyo del Colegio de Psicólogos a nivel nacional, el Colegio Nacional de Psicólogos y la Departamental de La Paz, para poder hacer hincapié en las personas que están cursando alguna situación a nivel de salud mental en la tercera edad y que no necesariamente son tratadas de la forma más adecuada en cuanto a diagnósticos, intervención, al apoyo familiar, a buscar esos esquemas, ¿no?, que puedan sostener a la persona. Y considero que puede ser una opción interesante para las personas que estén interesadas. El inicio se va a dar finalizando el mes de octubre de forma virtual, con certificación por cada uno de los módulos. ¿Cuánto tiempo dura? Son 4 módulos, ¿no? Y cada uno de los módulos cuenta con distintos docentes, entre ellos, bueno, estoy yo, y profesionales en medicina, profesionales en terapia ocupacional y en auditoría médica, ¿no?, entre varios, para poder formar a la persona y que tenga la persona que esté cursando el diplomado todas las características necesarias para poder lidiar con la vida profesional en cuanto a los informes, en cuanto al manejo del historial clínico, a la interacción con otras áreas, ¿no?, en salud. Entonces, ¿está dirigida a psicólogos exclusivamente, médicos, a quiénes? Médicos, psicólogos, trabajadores sociales, personas que estén interesadas en poder encontrarse con esta otra área, ¿no?, de la psicogeriatría, ¿no? Muchas gracias a ustedes, queridos amigos, por su sintonía, por estar acá, por hacernos las consultas y esperemos que la siguiente semana también tengamos charlas interesantes. Hasta pronto. Gracias, Cecilia. Gracias.